Bueno, ahora vamos a ver la dimensión química. Esta primera parte del primer texto de Alonso, de Lucas Alonso, que es impactos ambientales del uso inadecuado de antibióticos en la crianza de animales, es más fácil explicarlo a partir de preguntas y entenderlo. La primera pregunta es, ¿para qué se usan los antibióticos en la producción animal? Primero, ¿qué es la producción animal? Porque un compañero el otro día me preguntó qué es la producción animal. Es la crianza de animales para después, básicamente, matarlos y comercializarlos para comer lo que comemos nosotros día a día. Es eso. Ahora, ¿por qué en este proceso de producción se usan antibióticos? Acá dice, prevenir enfermedades y habla de una revolución verde. ¿Qué es esto? Hay un modelo de producción animal llamada revolución verde, que la verdad de verde y de bonito no tiene nada. ¿Por qué? Porque lo que se hace en este modelo es poner a un montón de animales juntos en un lugar chiquitísimo, rodeado de sus heces, de orina, todos apretados. Y claramente que en un contexto así es muy probable que se enfermen, ¿sí? Entonces, para evitar esta situación, para prevenir la enfermedad, les enchufan antibióticos a los animales sin que tengan una enfermedad. O sea, la están previniendo. Es como que yo ahora estoy sana y me clavo una amoxicilina para prevenir tener anginas. No sé qué había dicho. ¿Entienden? O sea, terrible. ¿Sí? Entonces, la próxima pregunta es, ¿cómo y por qué llegan los antibióticos al ecosistema y cómo lo afecta? Vamos por partes. ¿Cómo llegan los antibióticos al ecosistema? Como dice acá, a partir de las heces y orina de los animales. ¿Pero por qué? Porque si yo le doy a un animal antibióticos cuando no está enfermo, porque se los estoy dando para prevenir, el animal, su cuerpo, no va a absorber el medicamento, lo va a eliminar, porque no lo necesita, ¿sí? Entonces esas heces y orina van a estar completamente contaminadas de antibióticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegan? A través de las heces y las orinas. ¿Y por qué llegan? Justamente por esto que les expliqué. Porque el animal no absorbe el medicamento, lo elimina. ¿Para qué lo quiere? Si no está enfermo, ¿sí? Ahora, ¿cómo afecta los medicamentos a el ecosistema? Primero que lo recontaminan. Lo recontaminan. Porque ahora el medicamento ya es una molécula que no tenemos poder sobre ella. Ya es un contaminante en el ambiente, ¿sí? Y aparte, cuando por ejemplo llueve, el agua de lluvia barre a las heces y la orina con los medicamentos y llegan a una fuente de agua. Y ahora esa agua está contaminada con medicamentos, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta es que, esto de la infertilidad y lo explico, que algo que me olvidé, es una pavada igual, que estos medicamentos que le dan a los animales se los dan a través del alimento o los bebederos. Eso. Cuestión. ¿Cómo lo afecta? Contamina todo y cuando llueve barre la S con medicamento, la orina también, y contamina todo. A través del agua se esparce por todos lados el medicamento. ¿Y qué pasa con esto de la infertilidad? El suelo, pues ya contaminado claramente porque la S para el suelo, el suelo tiene un montón de bacterias, buenas, o sea, malas, pero buenas también, ¿sí? Y muchas de estas bacterias buenas son súper importantes y necesarias para la vida del suelo, para el equilibrio del suelo. Pero un antibiótico, ¿qué hace? Matar bacterias. Pero no sabe distinguir, ay, mato solo las bacterias malas y las buenas las dejo. No, mata todo. Entonces en esa matación, cuando mata todas, ya sé que no existe esa palabra, cuando mata todas las bacterias, mata todas las buenas y las malas y vuelve infértil al suelo. O sea, malísimo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué nosotros terminamos ingiriendo estos medicamentos que se comió el animal? Que no sé si sabían, los terminamos comiendo. Este texto es terrible. Cuando lo leí me quedé tipo, what the fuck, dije yo. ¿Por qué y cómo los terminamos ingiriendo estos medicamentos? Yo te cuento, te va a encantar. Es toda una cadena de sucesos. Vamos a ver el ejemplo de un pollito. Yo, agricultor, estoy criando pollitos, le doy medicamentos al pollito para que no se enferme. El pollito no los absorbe porque no los necesita, los elimina por las heces y orina.
yo voy a las heces de los pollitos, que se llama pollinasa o polinasa, no sé cómo se dice. Pollinasa. ¿Por dónde mierda? Bueno, no importa. Pollinasa. Yo voy, agarro la pollinasa, que es la caca del pollo, con medicamentos. ¿Por qué? Porque la caca del pollo, perdón el vocabulario, tiene un montón de nutrientes súper buenos e importantes para yo después ir y lo uso para, no sé, plantar frutitas y cultivar más frutos, ¿sí? Entonces, yo agarro las heces del pollo, la pollinaza con medicamentos y ahora la uso para sembrar un árbol de frutilla. No te mando cualquier cosa. Cuando crece ese árbol de frutillas a partir de las heces del pollo con medicamentos, la frutilla que yo voy y agarro y ve cómo tiene medicamentos que el pollo se comió y largó. ¿Se entiende? Por toda esa cadena, nosotros terminamos ingiriendo los medicamentos. ¿Y cómo nos afecta? Esto es muy importante y para mí lo van a repreguntar. Nos produce lo que es la resistencia a los medicamentos. ¿Qué es esto? Y es gravísimo. La resistencia a los medicamentos, hablando mal y pronto, es cuando nosotros tomamos muchos medicamentos al reverendo en vano, los tomamos en vano porque no los necesitamos, los tomamos y cuando de verdad estoy enferma y necesito ese medicamento, cuando lo tomo ya no me hace efecto. Es como el alcohol. Cuando tomas tanto alcohol, ya en un momento no te ponen pedo. Bueno, acá es lo mismo. Tomaste tanto una medicación en vano, porque no la necesitabas, que cuando de verdad la necesitas ya no te hace efecto porque tenés resistencia a ese medicamento. Que es muy grave. Posta. ¿Por qué nos pasó esto? Porque estuvimos todo el tiempo ingiriendo alimentos infectados, contaminados con los medicamentos que le enchufaron a los animales. ¿Entienden? Es gravísimo. Tal vez no les interesa, pero es gravísimo. Bueno, y después habla de qué es un agrotóxico, nada, te manda una definición. Un agrotóxico es una mezcla de sustancias para prevenir, controlar y tratar plagas. Que estas plagas pueden estar en la cosecha, en la siembra, en lo que es el transporte de los productos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos entonces ahora con el texto de salud ambiental básica, pero de la dimensión química. Bien, todo lo que son las sustancias químicas, las millones que existen, la mayoría fueron hechas por el hombre, ¿sí? Y todas las sustancias químicas en algún grado son tóxicas. El tema es que hay un montón de sustancias, son tantas sustancias químicas que no sabemos, de la mayoría, no sabemos qué tan tóxicas son. Precioso. A todo esto, que es una sustancia química, es una materia homogénea con propiedades específicas que la caracterizan y una composición química también determinada que va a caracterizar esa sustancia química en particular. ¿Qué más? Esto no sé si es muy importante, pero se establecieron ciertos registros internacionales o programas donde se junta datos sobre las sustancias químicas para, o sea, como para ir recopilando información, porque es que, de nuevo, son tantas que ni sabemos. Así que bueno. ¿Qué es la toxicidad de una sustancia? Es la capacidad inherente que tiene esa sustancia de causar un daño al organismo, básicamente. Bien. Ahora, peligro y riesgo, como el primer parcial, pero ahora lo aplicamos específicamente a las sustancias químicas. No es lo mismo el peligro que el riesgo. Para definir el peligro de una sustancia química tenemos que conocer sus propiedades, tanto físicas como químicas. Tenemos que conocer cómo es su distribución en el cuerpo. Tenemos que saber cuáles son los efectos negativos hacia la salud. Propiedades de distribución, efectos y cuáles son las vías de entrada al cuerpo, ¿sí? O sea, cómo ingresa al organismo. Y con respecto al riesgo, el riesgo va a depender de la cantidad de sustancia química absorbida, va a depender de nuestro metabolismo, es decir, cómo nuestro cuerpo metaboliza esa sustancia química. Tal vez yo la metabolizo más rápido y no me hace nada, y tal vez un nene chiquito con el metabolismo que tiene y le reafecta. Y va a depender también de la magnitud y frecuencia de la exposición, ¿sí? Bien.
Bueno, vamos ahora con lo que es la clasificación de las sustancias químicas. Bien, las sustancias químicas se clasifican principalmente en orgánicas e inorgánicas. Yo agregué acá otros, porque son otras sustancias químicas que son importantes, pero en realidad se clasifican en orgánica e inorgánica, ¿sí? Empecemos con las inorgánicas. ¿Qué quiere decir esto de orgánico e inorgánico que me olvidé de poner? Las inorgánicas son sustancias químicas que no tienen o tienen muy poco carbono en su estructura química, ¿sí? Y las orgánicas son las que sí contienen carbono. Voy a poner acá. Carbono. Y acá carbono tachado. O sea, no tienen o tienen poco, pero bueno. ¿Sí? Esa es la principal diferencia de lo orgánico e inorgánico. Bueno, dentro de las inorgánicas tenemos los halógenos, que son en su mayoría gases que cuando entran en contacto con el agua se forman ácidos muy irritantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno inhala este halógeno, va a irritar todo lo que es el tracto respiratorio. Ejemplo de esto es el cloro, el bromo, el yodo, creo. Bien, sí. Después tenemos los materiales corrosivos, sí. Los materiales corrosivos que estos producen una irritación más local, ¿sí? Por ejemplo, el carbonato de sodio. Una irritación más local, me refiero yo que sé, algo más local, acá, yo que sé, en la piel, lo toqué, lo inhalé, lo que fuese, bueno, ahí, local, no todo. En los ojos, ponele, así, a eso me refiero. Después, tema metales, no son cualquier metal. Los dañinos son los metales pesados. ¿Y por qué? Porque los metales pesados son muy persistentes, es decir, duran mucho en el medio ambiente, ¿sí? Y bueno, son tóxicos también para nosotros. Bien, como por ejemplo el arsénico, el mercurio, el plomo. No sé si es necesario saber tanto, la verdad. Creo, o sea, por lo que me dijo, ¿cómo se llama? Mauco, me dijo como que había que saber orgánicas, inorgánicas y en qué se dividían, tipo así. Ahora, saber qué es cada uno, eso ya no sé si hay que saberlo. La verdad no lo sé. Yo por la duda les tiro, ¿viste? Pero no sé si hay que saberlo tan así. Elige tu propio camino. Cuestión, siguiendo. Las orgánicas, esto es un bardo, es un bardo. Tenemos los, o sea, grupos grandes, hidrocarburos, alcoholes y glicerina. ¿Glicerina? No, gliceroles. Ay, chicos, la glicerina es otra cosa. Gliceroles. ¿Qué era la glicerina? ¿Es como la manteca de cacao? ¿O cualquier cosa? Gliceroles. No, que ya es tarde, son las 10 de la noche. Yo a esta hora ya estoy en la cama. Ya no me anda bien la cabeza. Cuestión. Bueno, hidrocarburos. Los hidrocarburos, como dice su nombre, son hidrógenos más carbonos. ¿Sí? Nada, no importa eso. Cuestión, se van a dividir en aromáticos, alifáticos y halogenados. Pero, bueno, sí, aromáticos y alifáticos. Ya, ignórenme. Los aromáticos, perdón, importantísimo, los hidrocarburos en general, o sea, todos, lo que van a hacer es, son depresores del sistema nervioso central. Se lo graban, depresores del sistema nervioso central. Entonces los aromáticos también van a ser depresores del sistema nervioso central. Los alifáticos se dividen en saturados e insaturados. Los saturados son los alcanos, los insaturados son el alqueno y alquino. No hay que saber qué significa cada cosa, no, ya tanto no. Solo sí sé que los insaturados son más tóxicos que los saturados. Después tenemos los halogenados, o sea, los hidrocarburos halogenados, que son los que se utilizan para la producción de plástico. Entonces también son muy persistentes en el ambiente. Y también son tóxicos y también son supresores del sistema nervioso central. Sí. Bien, tema alcoholes. Los alcoholes se forman a partir de hidrocarburos, pero no son hidrocarburos. ¿Sí? Ok. Y también son depresores del sistema nervioso central. Y los gliceroles y sus derivados son los que se utilizan como para hacer los anticongelantes y en humanos para lo que es la anestesia. Eso es todo. Bien.
Y los otros que son importantes son los aditivos alimentarios. Es obvio que esto lo van a retomar, así que apréndanselo de pe a pa. ¿Qué son los aditivos? Los aditivos son ingredientes adicionados intencionalmente, no con el fin de nutrir, sino con el fin de cambiar el aspecto físico, su composición química y biológica del alimento. Miedo. Onda, los usan para agregarles color, textura, sabor a queso, sabor a jamón ibérico, y es una papita, onda, what the fuck. Esos son los aditivos. Para que duren más tiempo. Y es el día de hoy que no se sabe qué tan tóxicos son estos aditivos. Mientras tanto, nosotros los comemos, ¿viste? No sabemos qué tan tóxicos son, pero igual lo comemos. Me encanta. Y no me acuerdo quién, si fue me sale ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, o quién, no me acuerdo, que los llamó OCNIS, no como ovnis de los extraterrestres, sino OCNIS con C, objeto comestible no identificado, porque literalmente no sabemos qué estamos comiendo. Precioso. Después tenemos fármacos de uso humano y veterinario, que es básicamente lo que expliqué hace un rato, lo de que le meten los medicamentos a los animales, después nosotros los comemos, es lo mismo. Y temas fertilizantes son químicos que se utilizan para nutrir lo que es la vegetación. Dice sustancias nutritivas para los vegetales. Y en exceso causa un desequilibrio ecológico. Bueno, seguimos ahora con esto que ya es lo último. Por eso hay como muchos colores y muchas cosas juntas, porque son como términos que tenemos que saber. Como es el término xenostrógenos, COP, las diferencias de estas dos cosas, la diferencia de eso, los tipos de posesión y qué son estas tres cosas. Y ya está. Bueno, ¿qué son los...? No sé cómo se pronuncia. Yo le digo xenostrógenos. Xenostrógenos, no sé. Pues ya, los xenostrógenos es un compuesto químico sintetizado por el hombre, claramente, que su objetivo es imitar la función del estrógeno. ¿Sí? Ahora, puede tener dos efectos. Uno bueno, entre comillas, que es efectivamente imita la función del estrógeno, o si no, el otro que es no produce no produce un efecto deseado. Eso es todo. ¿Qué son los COP? Contaminantes orgánicos persistentes. Son estas sustancias químicas que ya les nombré, como los metales pesados, como los hidrocarburos halogenados, que son persistentes en el ambiente, es decir, son resistentes a su ruptura, ¿sí? Entonces, persisten mucho en el ambiente y son muy tóxicos tanto para el medio ambiente como para nosotros, porque pueden afectar nuestro sistema nervioso central, por ejemplo. Son resistentes a la ruptura biológica, química y fotolítica, eso no importa, son resistentes a su ruptura, o sea, no se van a degradar, básicamente, y permanecen en el ambiente por muchos años. Son tóxicos para el ecosistema y para los organismos vivos, incluyen trastornos del sistema nervioso, del inmunológico y tipos de cáncer. Precioso. Bueno, seguimos. Esto es lo importante, saber la diferencia entre vía de exposición y medio de exposición a la sustancia química. Y en todo también, al peligro físico, al biológico, a todo. No es lo mismo una vía que un medio. El medio de exposición es el lugar donde uno puede encontrar, en este caso, la sustancia química. Ejemplo, puedo encontrar la sustancia química en el agua, en el suelo, en el aire, en el alimento. Ahora, la vía de exposición es cómo ingresa esa sustancia química a mi cuerpo. Por inhalación, por ingestión, por la alimentación. Y acá dice placenta, sería como ingresa al feto a través de la placenta. Después, diferencia entre toxicidad sistémica y órgano específica. Esto también es lo importante y lo van a tomar. La diferencia es, o sea, el tipo de toxicidad de la sustancia química, ¿no? La sustancia química puede afectar, digo que te lo dice el nombre, a un sistema entero de nuestro organismo, el sistema, por ejemplo, el sistema nervioso central o el sistema inmunológico, o sea que la sustancia química afecta al sistema entero, o la sustancia química afecta a un órgano en específico, o sea, ya dice el nombre, un órgano blanco. Entonces está la toxicidad renal, la toxicidad hepática, la toxicidad Mongocho Pérez, ¿sí? Y literalmente es eso nada más. Después,
Tipo de exposición. Mauco me dijo que esto lo van a tomar. O sea, me lo confirmó. Así que estudienselo. Hay dos tipos de exposición. La aguda y la crónica. La diferencia, una pelotudez. La aguda es cuando tuviste una única exposición a esta sustancia química, pero es muy alta. Sí, por eso, una única vez, pero muy alta. Y es re mortal. De hecho, nosotros en clase vimos un caso, una noticia que nos dieron, que fue el caso de un niño que se cayó en una zanja y esa zanja tenía arsénico. ¿Qué era el arsénico? Era un metal pesado. O sea, un COP. Y que fue claramente por corrupción, porque ahí cerca había un lugar de, no sé qué estaban cultivando, y el flaco, el dueño, en vez de deshacerse como debería de hacerse de forma correcta el arsénico, lo tiró en una zanja, ¿no? Entonces, pobre nene, estaba jugando, se cayó, fue una única vez que se cayó y a los 3 días se murió. Eso es una exposición aguda. Fue una única vez que se expuso al arsénico y falleció. Y la hermana de ese chico también no falleció, pero cuando fue a sacar al hermano de la zanja, apoyó el pie nada más. Y por solo ese apoyo de pie en el arsénico, es el día de hoy que la chica está internada con un montón de problemas en el hospital. Y esto pasó hace años. Onda, imagínense, terrible. Y la crónica es, tuviste muchas exposiciones, o sea, muchas veces te expusiste al químico, pero de dosis poquita, o sea, de bajas dosis, ¿sí? Eso es crónico. Después, el número de CAS, esto no sé si lo van a tomar, es como una especie de DNI de la sustancia química, donde vos entras a la página o no sé dónde mierda y buscas cloro, número de CAS del cloro 7541, listo. Cloro, toda la info, qué tan tóxico es, qué no sé qué, eso. No sé si lo van a tomar, la verdad. Lixiviados, re importante, lo van a tomar seguro. ¿Qué son los lixiviados? Son, o sea, es el líquido que eliminan, que desprenden los residuos, que ya están estancados ahí, por ejemplo, en un residual, en un... ¿Cómo se llama el lugar que está lleno de basura? Basural, ahí está. En un basural, por ejemplo, ese líquido que pierden los residuos se llaman lixiviados y son recontaminantes y tóxicos, ¿sí? Ese es una tipo es el líquido que desechan, que eliminan los residuos. Y esta agua tal vez es del agua de lluvia, pero que cayó al residuo, se estancó un par de días, se contaminó todo y después se cae. Pues ese es un ejemplo. Y los rellenos sanitarios son los lugares acordados para poner toda la basura y residuos de la sociedad y al ponerlos en un lugar determinado establecido, como que se busca disminuir los daños a tanto la sociedad como al medio ambiente, porque al menos están concentrados en un solo lugar y no esparcidos por todo el mundo, básicamente. Y bueno, eso es todo de la dimensión química.